Egunon de Hawkman, el capitán. Una película que sin duda agradezco al grupo de Telegram de Acción Cine que tenemos, en el que hacemos, bueno, esta es la segunda ronda, es la quinta película de esta segunda ronda y digamos que ha sido la posibilidad de verla, aunque ya conocía su existencia y la historia la conocía previamente, pero ver propiamente la película, más allá de un clip, ha sido a propósito de esta iniciativa del grupo de debate de Acción Cine, revista que se puede encontrar en los kioscos, a lo cual agradezco mucho el haberme permitido e impelido el ver esta película que, como historiador aficionado sobre todo al siglo XX y a la Segunda Guerra Mundial, estas historias ya me las conocía. Historias como esta, de este muchachito que nace en 1925, por lo tanto en el año 45 tiene 20 años, es un jovenzuelo, que, bueno, pues al final de las guerras pueden producirse muchas pequeñas historias que son pintorescas, sobre todo con una cierta distancia espacio-temporal a la crueldad y al tensionamiento del momento en el que se vive. Es un poco como cuando Orwell, el escritor Orwell, que estuvo en Barcelona, en el proceso de la caída de la capital de Cataluña, vivió un momento en el que el tiempo parecía que se había congelado, eso son palabras de él. La forma de desorden, de inexistencia, de irrealidad, era tal que pareciera que nadie iba a salir vivo. La lucha cruel por la supervivencia, donde el orden había caído y nada era lo que se suponía. Son momentos difíciles, son puntuales, afortunadamente, pero en momentos en los que la vieja autoridad ha perdido y la nueva no llega, un momento un tanto gramsciano, de eso de que cuando lo nuevo se apresta a morir pero se resiste, perdón, lo viejo, porque lo nuevo es lo que está por llegar, ¿no? Ese periodo entre que lo viejo no ha muerto y lo nuevo todavía no ha nacido, es un momento complicado. Y más en circunstancias como la Segunda Guerra Mundial, con un régimen nazi que sobre todo se dedicó a concentrar el poder y a permitir la lucha entre los subordinados, con tal de que el máximo líder tuviera garantizado su poder, es decir, el Führer Adolf Hitler. La cúspide está clarísima. Adolf Hitler, canciller, presidente, líder de la patria alemana, aún habiendo nacido cerca de Linz, en Austria, siendo austríaco. Es de estas cosas que a veces sorprenden respecto a recordar todos que Adolf Hitler es alemán, y parece que recuerdan todos como que Beethoven era austríaco, cuando Beethoven nació en Bonn, que luego fue la capital de Alemania Federal cuando se partió en el año 49 entre la Alemania, cercana a las potencias aliadas occidentales, y la República Democrática Alemana, patrocinada por la Unión Soviética. Pero estamos en abril del 45, que es el inicio de esta película. Tenemos a un muchacho, en principio parece que con uniforme de la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, aunque la realidad es un poco más compleja, porque el personaje es real y la historia, en parte, sí sucedió. Este personaje, en la realidad, fue miembro de la Hitlerjugend y tuvo problemas de disciplina, no aceptó hacer los ejercicios que tenía que hacer. Luego entró en el ejército y, bueno, pues tuvo también sus desavenencias y acabó vagando por las zonas rurales en ruinas,
de la zona noroccidental de Alemania, cerca, por decirlo de alguna manera, más bien cerca de la zona del, de la costa del Mar del Norte. Digamos que por la zona de Hamburgo, por decirlo de manera un poco más burda, pero en una zona rural. Como lo vemos al inicio de la película, que en parte hay que poner en situación, sobre todo aquel que no sea fanático de la Segunda Guerra Mundial o de la historia, como es mi caso. Y por tanto, en parte, esa entradilla a mí no me satisface porque le está quitando minutos a la historia. Pero no todos son apasionados de la historia. Y a esa buena gente que tiene otros gustos, está bien que se les coja de la manita y se les acerque al momento histórico en el que se suceden esas circunstancias con un régimen nazi que está implosionando y dan la oportunidad a que cualquier persona pueda hacer una cosa así y pueda funcionar. ¿Qué cosa? Pues que en un momento dado encuentra un coche que ha salido de la carretera, el dueño no está, hay una serie de documentos quemándose y hay una maleta. ¿Qué hay en esa maleta? Un uniforme de la Luftwaffe, de capitán, de Hauptmann, el capitán. Y en momentos de zozobra puede parecer que, claro, los que mandan, comandantes, coroneles, generales, mariscales, había un mando para la población civil, un capitán, tenía suficiente empaque para tener aquí un mando en plaza. Claro que sí. Después de los suboficiales es el primer oficial, pero todos los suboficiales le deben obediencia al capitán. Y tampoco hay tanto mando como pudiera parecer. Como pudiera parecer en muchas películas que se centran en esa capa superior de los mandos del ejército, también el alemán en la Segunda Guerra Mundial. Conviene señalar un par de cosas respecto a la historia. Primero, que como dije, en la Alemania nazi tenían la idea de, bueno, sobre todo transmitida desde Hitler, esa dualidad de aquí el mando es el supremo y cualquiera que quiera el liderazgo, si se lo gana, es suyo. Por otro, no hay, por ejemplo, ningún gabinete de guerra con tal nombre. Había mandos por aquí, mandos por allá, civiles, militares, la cancillería del partido, con Bormann, después de la escapada de Hess a Escocia en mayo del 41. Son gente. Incluso en un momento dado hubo un intento de un triunvirato para tratar de aglutinar un gabinete de guerra y hubo gente que se opuso a ese intento. Gente que curiosamente luego intentará hacer su propio gabinete de guerra, pero al haberse opuesto previamente al primero ya no tenían fuerza suficiente. ¿A qué va todo esto? Pues a que el líder de la Luftwaffe, que no solamente fue el líder de la Luftwaffe, sino también tuvo atribuciones económicas, aquí todo está un poco cruzado y cogido con pinzas, Hermann Göring, que fue as de la aviación en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la escuadrilla del Barón Rojo, que heredó a la muerte de este. Fue, por tanto, un líder destacado y que ayudó a Hitler a la popularidad en los años 20 y a el acceso a determinadas capas como persona honorable, como uno de los héroes, porque los ases de la aviación eran gente importante y considerada socialmente. Pues con la pérdida propia de aviones y de toda la influencia de la Luftwaffe, Hermann Göring desapareció progresivamente de la escena hasta el punto de los sucesos de final de abril,
con el asunto respecto a preguntar descaradamente, oiga, un poco como si fuera Gila, sí, Miguel Gila. ¿Está vivo Hitler en el búnker? Si no lo está, igual tengo yo que tomar el mando. Bueno, Hitler se envió un cabreo morrocotudo, si estaba vivo. Pero da una idea, porque en teoría era el segundo del régimen y nombrado sucesor en caso de... Y si Hitler pues no estaba, pues igual tenía que tomar ciertos mandos desde la zona de Berchtesgaden, donde tenía su casa de campo que había llenado de pinacotecas robadas en la Europa ocupada y de otras cosas. Cuando llegaron a Karin Hall, que era la casa de Hermann Göring, había un montón de elementos culturales, bebestibles, comestibles, arte. Pero bueno, dejando Karin Hall, es importante porque el mando de la Luftwaffe, y por lo tanto este capitán que lleva el uniforme de la Luftwaffe, salvo el hecho de que dice tener el mando de Hitler para hacer lo que hace, la Luftwaffe por sí había perdido mucha influencia, sobre todo desde que en junio del 44 fueron incapaces de dar cobertura al ejército, al Wehrmacht, en la invasión de Normandía. No había, por lo tanto, ya fuerza suficiente para balancear políticamente la capacidad de mando de la Luftwaffe, y aún así, este capitán de la Luftwaffe tiene la posibilidad de que le crean. Y en ese magma de la confusión, de las dificultades, alguien que se erige hace lo que hace en esta película, que, yendo al núcleo del asunto, trata de establecernos en cierta medida un paralelismo con el propio Hitler, porque si no, no se hace esta película, evidentemente. Lo importante es establecer la idea de que alguien que se erige como persona capaz, dotada, un poco como se hace alusión en el juicio de guerra propio de los nazis. Se olvidan que después en el 46 acabarán tropando los aliados, cosa que se omite completamente y tendrá su consecuencia con los tribunales británicos en Alemania. Pero le dicen, bueno, sea oficial o no, de verdad, ha tenido un comportamiento muy propio de oficial. Y los dos eran originarios, los dos que están para acusar y defender en el tribunal a este supuesto Hauptmann, habían estado con los Freikorps en finales del año 19 y principios de los años 20. Con lo cual tienen una cierta simpatía, porque en aquel momento, recordemos que en ese año 19, durante un mes, existió la República Socialista Soviética de Baviera, experimentos externos como la Hungría de Béla Kun y otras posibilidades, como la invasión del año 20 respecto a Polonia, tratando de enlazar con Baviera y con Hungría por parte de la Unión Soviética invadiendo Polonia, que solamente se solucionó con el milagro del Vístula en agosto del año 20. Por lo tanto, eran momentos conflictivos, de necesidad de arrojo, y ahí estuvieron las camisas pardas sucediendo a los Freikorps, y está esa similitud con lo que hace este Der Hauptmann una vez obtiene ese disfraz. Bueno, en teoría no es un disfraz, es un uniforme, pero no es el uniforme de él. Para él sí podría ser considerado un disfraz, y actúa como si la idea de el hábito hace el monje, o el monje nace con el hábito. Bueno, pues son propuestas indisimuladamente, pero explícitamente dejadas para que
alguien las retome mientras ve esta película, que es interesante, pero con un final sorprendente, trasladando la camioneta de el capitán y su grupo de cuates al año en el que se rueda la película, con coches del siglo XXI, las calles de esa misma ciudad en la que terminan en el siglo XXI, haciendo una serie de cosas que no he llegado a entender. Con lo cual, la película está bien, sobre todo en la parte histórica. En abril, mayo del 45, durante todos esos sucesos en los que, digamos que se autoinvistió de una autoridad subyacente respecto a lo que significaba tanto para el Partido Nacional Socialista como para el ámbito del ejército y del Estado alemán, ese uniforme de capitán de la Luftwaffe que hace a ese personajillo de 20 años ser un capitán, una autoridad, y lo que hace con esa autoridad es para helar la sangre de cualquier humano, con una fotografía en blanco y negro, con una sensación de irrealidad, de fantasía, pero cruel. A veces parece como si fuera una pesadilla, porque hay una frugalidad de medios, una frugalidad de entornos, son muy básicos, sin duda, muy cercanos a lo que pudo haber pasado en ese momento y en ese lugar, pero chocante con el resto de propuestas de la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual pareciera que se desvía de ese cauce central, digamos que se puede decir que con un cierto hiperrealismo, si eso es posible, pero hiperrealismo en tanto en cuanto la noción de la ausencia de muchas cosas, que es lo que acaba pasando en una guerra. Pero claro, en cierta medida también se puede entender porque es una película que tuvo un presupuesto muy básico y un box office de $241.000 a esta producción alemana, francesa y polaca. Con lo cual se puede entender que esa frugalidad es producto de las circunstancias del propio presupuesto de la película. Sin duda no debió de ser ningún éxito. Esta película, dirigida y escrita por Robert Seuete, que por pues hacer una pequeña semblanza es el que ha dirigido posteriormente Snake Eyes, la secuela de Ya-Joe, y antes había dirigido Insurgente y Alianza, las películas 2 y 3 de la saga Divergente porque ya se salió de los libros y no tenía nada que ver. Y en 2013 había dirigido RIPD, Departamento de Policía Mortal, y el año anterior, en 2010, sí había elegido una propuesta interesante. Probablemente sea la mejor película de esta, para mí, a mí la que más me gusta, que es Red, aquella película con Bruce Willis, producida por Lorenzo di Bonaventura Pictures, para justos los colores. Para mí esta película es interesante porque me gusta la Segunda Guerra Mundial y todas las circunstancias y vericuetos, pero digamos que dejando de lado la parte histórica, evidentemente no sería la mejor película de la Segunda Guerra Mundial que haya visto, y recomendaría muchas otras películas antes que esta, a pesar de que implícitamente busca el impacto al espectador y tratar de dejar el pozo de si estuviera usted en estas circunstancias, ¿sería capaz de tomar esta decisión, tomar este camino y llegar
a ser frío como el témpano de hielo que demuestra ser este muchachito? ¿Quién sería capaz de hacerlo? Ahí está la pregunta. Con la coda esa respecto a la actualidad que necesitaré que alguien me la explique. Seguramente alguien será buena persona en el grupo de Telegram de Acción Cine, en debate que tenemos, y cuando llegue la oportunidad de debatir de esta película, alguien seguro que me lo explica y se lo agradeceré tremendamente. Y sin más, es que ricasco, Aurora Bat, Betty Gentier.